Hablemos ahora un poquito sobre algo que se llama topologías de red. Y aquí la verdad es que volvemos a este escenario en el cual tenemos numerosos transmisores y numerosos receptores, y muchas veces cuando son dispositivos que tienen la capacidad de ambos roles, que es el caso más habitual, se habla de transceptores. Un aparato que puede hacer las dos cosas. A veces también simplemente los llamamos nodos o los llamamos dispositivos. Son todas palabras distintas para una misma idea. Entonces tenemos varios, muchos, numerosos transceptores en un medio físico compartido que de alguna forma configuran una red. Y lo que queremos hablar es cuáles son esos tipos de formas en que se pueden configurar redes. Entonces, hablemos de, primero, dos nodos. Y nodos también son transceptores, transmisor y receptor, o podemos llamarlos también dispositivos, en forma muy genérica. A veces también se habla de equipamiento de usuario, user equipment, pero creo que no es necesario que lo hagamos. Hay que ser cuidadoso con hablar de usuario, porque cuando uno habla de usuario, rápidamente se instala la confusión. A ver, estoy hablando de la persona o el programa de software que utiliza al dispositivo de comunicaciones y lo controla, o estoy hablando del dispositivo de comunicaciones como usuario del sistema. Entonces yo prefiero no usar la palabra usuario, y si es que la uso, hablo de la persona que está detrás de eso, o también del software, porque hoy en día o la máquina, hoy en día no solamente personas comunican, sino que también programas de software comunican en forma autónoma, y máquinas, sensores, etcétera, comunican valores de estado, valores de sensores hacia otras máquinas, otros dispositivos, otros servidores, etcétera. Entonces, dos nodos forman algo que llamamos un enlace. Entonces tenemos un nodo rojo, tenemos un nodo azul y tenemos el enlace entre el nodo rojo y el nodo azul. Cuando tenemos tres o más nodos y sus enlaces, forman una red. En nuestro caso, ¿no es cierto?, una red de comunicaciones. Si no hay enlaces, si esos nodos de alguna forma no pueden enlazarse a través de algún medio, a través de algún fenómeno físico que permite transferir información entre los dos nodos, entonces no hay red. Nodos solos y aislados no forman una red, si es que no tienen enlaces. Entonces, las características de esa formación, las características de esa
formación definen lo que conocemos como la topología de la red. Entonces, hay varios tipos de topología. Está, tal vez, la más simple, la más común, es la topología estrella. En este caso, un nodo central. Ese nodo central lo voy a dibujar aquí. Es típicamente el coordinador. De la red. Y múltiples nodos periféricos solo se comunican con, y a través y entre sí a través del nodo central. Entonces tenemos varios nodos periféricos, por ejemplo así, que construyen o establecen enlaces con el nodo central. Ahora, si esto es, por ejemplo, una red inalámbrica, podría ser de que estos dos nodos de abajo estén físicamente, sean capaces de escucharse y podrían transmitirse cosas, pero esos son enlaces prohibidos. Esto es un enlace prohibido. Es una topología estrella. Después tenemos una topología que se llama de malla. En inglés se le dice mesh. Obviamente a la topología estrella en inglés se le dice star topology, donde pueden haber nodos de distintas características. Características técnicas. Interconectados entre sí. Interconectados arbitrariamente. Entre sí. Pueden haber ciclos. Un ciclo en la red. Entonces, un ejemplo de esta red, y aquí voy a dibujar algunos nodos azules, voy a dibujar
algunos nodos rojos y voy a dibujar algunos nodos de algún otro color, simplemente para sugerir que son nodos de distintas características y estos se conectan entre sí de alguna forma que se determina, quién sabe cómo, según algún mecanismo, algún protocolo. Podría ser eso. Cualquier cosa. Ahora, no se descarta que haya de repente algún nodo por aquí arriba que solamente tiene un enlace a un vecino, no se descarta eso. Tampoco se descarta casos como este, donde eventualmente acá no hay enlace y para unir esta parte de la red con todo el resto hay exclusivamente un nodo clave. ¿Sí? Puede ser. Todo vale. En redes mesh, todo vale. Y después tenemos una tercer gran familia, que son las redes, las topologías tipo árbol. Por supuesto, esto se llama tree, donde podríamos tener, y aquí voy a copiar exactamente estos mismos nodos, los voy a pegar acá y voy a eliminar los enlaces. Que ya tenemos dibujado. Y voy a armar una topología tipo árbol. Y la topología tipo árbol se ve distinta. Se ve, por ejemplo, así. La topología tipo árbol tiene esta forma de raíces, de ramas. Y tal vez la característica principal de esta topología es que no tiene ciclos. Es bastante común esta topología. Y cada topología presenta sus propias fortalezas, sus propias debilidades. En la topología tipo árbol, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que se corta un enlace? Entonces resulta que una parte de la red no tiene ninguna chance de comunicarse con la otra, se generan dos particiones, dos islas, mientras que si es que en la topología de malla falla un enlace, la interconexión completa de la red permanece. Pero es más complejo decidir si es que un mensaje va desde este nodo hacia este, hay que seguir esa ruta o hay que seguir esa ruta. Entonces hay un problema más complejo de enrutamiento. Entonces ahí van surgiendo una serie de problemáticas, una serie de desafíos de comunicaciones que resolver. Eso con respecto a topologías de red.